¿quién sois vosotros? Qué complicado, ¿no? Todo esto. La identidad cambia a lo largo de la vida y fluctúa, según las acciones que hacemos y decidimos hacer día a día. Y cada vez que tú decides hacer acciones diferentes, afecta a tu bioquímica cerebral y a tu cuerpo. El cuerpo cambia. El cuerpo cambia toda la vida. Y esto es un concepto que las niñas adolescentes no lo entienden y hay que explicarles desde la primaria. Tu cuerpo va a cambiar. Cambia siempre. Y también podemos explicar el nuestro también. Y está bien. Podemos influenciarlo dependiendo de lo que decidas hacer. Pero aún así sigue su ritmo, donde no podremos controlarlo. Pero está bien. Entonces, el ¿quién soy yo? Es una crisis de identidad que iremos teniendo a lo largo del camino. Las mujeres, una clara es la menopausia, ¿no? Y hay un cambio físico enorme, donde es muy importante las abuelas que puedan también comunicarse con las niñas adolescentes y compartir el cambio físico. Está bien, es nuestro templo y lo vamos a honrar. Y luego las grandes preguntas. ¿Para qué tenemos cuerpo? ¿Para qué comemos? En la adolescencia hay cambios físicos, psicológicos y sociales. Revisemos un poquito cuáles hay. Hay un crecimiento rápido, muy rápido, de altura y peso. La niña primaria que siempre ha pesado sus 25 kilos o 28, de repente va a hacer un cambio que puede pesar hasta 45 kilos. El cambio, si se van pesando, es exponencial. Pero también vemos la cara, cómo cambia. En los niños crece la nariz, crecen las orejas y casi no crece la cara y se quedan muy chupaditos. En las mujeres hay las curvas porque empieza ya a tener las menstruaciones. Hay los granos y todo una revolución. Hay el desarrollo sexual. Los niños y niñas empiezan a tener curiosidad por los otros y empieza a ser importante la apariencia. La apariencia empieza a ser importante porque me empiezo a fijar con las niñas y los niños para gustarles como pareja. Pero también es porque mi cuerpo cambia y hay un duelo. Esas piernas que eran rectas, de repente son anchas, tienen curva. Yo echo de menos mi pierna de antes, que era toda recta, y mis amigas de la clase, muchas aún las tienen, y yo empiezo a tener muslos y agujeritos aquí. ¿Y nosotros qué hemos de decirles? Felicidades, tu cuerpo está cambiando y fluctuando a un cuerpo adolescente. Está bien, tal y como está cambiando. Pero hay niñas que cambian físicamente mucho más rápido que las niñas de la clase y destacan por el cambio físico. Pero se comparan y siempre es el negativo al principio porque hay un duelo, hay la pérdida de esas piernas rectas, la pérdida de a veces del vientre plano que tenía sin pensar y de repente mamá se me hincha mucho la barriga y me duele. Y entonces todo esto nos lleva a explicar la funcionalidad del cuerpo. Y hay que explicarles pues la regla y con positividad y con, no tanto positividad, funcionalidad. Tu cuerpo está creciendo bien, te está dando lo que tiene que dar. Pero es fundamental que sepáis que todos estos cambios físicos, si no se generan hábitos saludables, pueden ser obsesivos.
Ahora, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero está de moda que las adolescentes se cuidan mucho la cara y se ponen como 3 cremas cada noche y de forma muy regular. Está de moda entre las adolescentes y también en las adultas el yoga facial. Entonces todo esto dices, oye, pues no tiene por qué estar mal que se cuiden la cara. Bueno, yo siempre pienso en yoga facial en niñas y adolescentes, no lo veo muy así, pero bueno, si les relajan. Pero aquí como padres tenemos que estar muy pendientes de que no sea rígido ese hábito, hábito. Quiere decir que no sea cada día y si no lo hace se siente que va a ser fea o feo. Perdonad que hablaré más en femenino que en masculino, aunque cada vez crecen más los trastornos de conducta alimentaria en los chicos y hablaremos por qué. Y principalmente es por la ropa. La ropa de la moda masculina cada vez es más estrecha, más estrecha, que obliga a decir el cuerpo de hombre de musculado casi no cabemos y tenemos que buscar tallas grandes y para llevar esto tal, y todo esto también influencia al hombre y machaca su salud mental, ¿vale? Entonces os he puesto esta diapo para que veáis, y la imagen que os he puesto es por un concepto de que cuando el duelo del crecimiento, de me estoy cambiando, no se gestiona bien y no se acompaña, la niña puede desarrollar comparación con las otras niñas y con las niñas que tienen pues aspectos físicos diferentes. Se compara lo negativo, empiezan los pensamientos negativos y a través de conductas restrictivas de empezar a comer menos, a hacer más deporte, puede empezar una distorsión de la percepción corporal. ¿Qué quiere decir? Que en vez de verse como en teoría todo el mundo la ve, ellas y ellos se empiezan a ver más gordos, más anchos. Y más se obsesionan en adelgazar una parte del cuerpo y más grande la ven. En las adolescentes hay la moda de que no quieren que se les toque las piernas. Eso es muy importante, que vayamos compartiendo las modas que hay por redes sociales, ¿vale? Entonces, hay la moda de que tú serás guapa si juntas los pies y no tocas las piernas, ¿vale? Si tocas las piernas y tocas así, estás descartada, eres fea. Y por lo tanto muchos adolescentes se entrenan en la restricción alimentaria, en deportes y en compensaciones extrañas para tener un agujero aquí. Toda la obsesión física que hacen en esto, cuando se ven en el espejo o solamente sentir que tocan las piernas, sienten que las piernas son de elefante, cada vez más grandes, más grandes. Luego hay los cambios psicológicos. La búsqueda de identidad. En la adolescencia ya no somos los referentes que admiran. Empiezan a cuestionárnoslo todo y deben de hacerlo, porque deben de buscar su propia identidad. Primero, los padres éramos su reflejo, su espejo. En la adolescencia se van a separar de ello y van a mirar aún más el grupo para construir una nueva identidad diferencial a los padres. Por lo tanto, van a oponerse a las normas preestablecidas. El porqué de la primaria, ¿por qué? No es tan simpático en la adolescencia, porque a veces ya no hay el porqué, es ya te desafío, te opongo y te muestro una manera papá y mamá diferente de vivir. Entonces, ¿por qué? Pues porque buscan su forma de ser, su propia identidad. En principio esto está bien, pero claro, es un poco muy molesto porque los padres utilizamos las mismas estrategias en primaria. Sabéis que una de las cuales es poner límites directamente y aconsejar y dar consejos. Y cuando nuestro hijo ya empieza a ser adolescente,
hay que ir con mucho cuidado, porque los consejos los pueden vivir como, ¿me das ese consejo? Pues como me lo has dado, no lo voy a hacer. Y voy a hacer justo lo contrario. ¿Me has dicho esto? Pues así, pues ahora hago lo contrario. Por lo tanto, en la adolescencia debemos de acompañar más que aconsejar. Y esta es una de las frases que quiero deciros. Acompañar más y menos aconsejar. Preguntar más y escuchar más. Y cuando queramos dar consejos, los tenemos que dar a través de historias. ¿Sabes que conozco una amiga que no sé qué, no sé cuántos? Siempre cuando demos consejos deben de ser a través de historias de amigos o de nuestra infancia o desde nuestra historia. Por lo tanto, damos consejos velados a través de otras personas. Pero los consejos directos entraréis siempre en cohesión y conflicto. Hay el desarrollo cognitivo, hay la autoestima, el autoconcepto, no solamente está en la adolescencia, pero aquí es donde se construye más. ¿Por qué? Porque el niño en infantil y en primaria sigue siendo muy egocéntrico. Él, el niño, es el centro del mundo. En la adolescencia ven claramente que solo serán si son parte de un grupo. Y entonces la autoestima, la confianza que tenemos con nosotros mismos, se construye principalmente gracias, primero, de los padres, del referente paterno o materno, o quien nos haya cuidado. Si nos ha dado mensajes positivos, qué maja eres, qué buena eres, tal, eso nos ayuda a creernos esto y a construir una voz interior. Esa voz interior, si es amable, normalmente se sintoniza con la voz de los padres. Y allí vamos. Pero en la adolescencia hay el grupo. Y me empiezo a interesar de lo que opinen los demás de mí. ¡Ay! Pero es que me importa mucho lo que piense tal amiga y tal amigo de mí. Y no opinan como mis padres, que yo soy estupenda y estupendo. Y aquí empieza la persona adolescente a insegurizarse, a ver que para gustar a los demás debe de hacer otras cosas o descubrir que no puede gustar a todo el mundo. Algo que, sobre todo, los pacientes de trastornos de conducta alimentaria les cuesta mucho entender. Porque los pacientes de trastornos de conducta alimentaria luchan para ser deseados por todo el mundo y, por lo tanto, cumplir los cánones de belleza de la sociedad. Sea como sea, voy a ser la Barbie estereotípica. Sea como sea, voy a ser ese Ken. Porque tengo la exigencia, la perfección, y soy única y especial. Y voy a ir allí. Y cuando hacen esto, es aquí cuando tenemos el problema, que se empezarán a obsesionar y pueden empezar a construir el trastorno de conducta alimentaria. El adolescente, en el grupo, debe de gestionar voces diferentes que empezarán a criticarlo y proteger su voz interna, generada, esperemos, de vínculos sanos maternos y paternos o genitores o quien sean cuidados. Imaginaros si el adolescente ya viene con heridas de la infancia, donde encima su voz interior es: no soy suficiente, soy feo, no gusto a los demás. Aquí tienen mucho más riesgo, pero tienen riesgo todos, porque se someten al juicio, y al adolescente lo que es importante es el juicio del grupo y de mis amigas, y sentirme aceptada y formar parte de ese grupo. Entonces aquí tienen la dificultad de la gestión de su voz interior. ¿Qué es la voz interior? Es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y es muy jodida, ¿vale? Hay que meter la raya constantemente. Por eso siempre digo que la autoestima se construye toda la vida, porque nuestra voz interior va cambiando y va fluctuando, y es un trabajo constante de hacer cosas como las que hemos hecho al principio de la charla, para que las voces negativas bajen
y empecemos a escuchar nuestra voz. La voz que nos dice que sí somos suficientes, que todo está bien y que somos estupendas y estupendos, ¿vale? En la adolescencia hay emociones totalmente intensas. Es como ir al Dragon Khan, ¿vale? Y entonces hay que, como padres, acompañarlas a que rabia sube, darle el espacio para que luego baje. No hay que tomárselas demasiado en serio, las emociones, pero sí saber que son como Dragon Khan. ¿Cuándo es el problema? Cuando los padres quieren tapar las emociones. A través de los castigos que podrían, si habéis tenido una pedagogía o como padres cognitiva conductual, los castigos sirven mucho en infantil y en primaria. Castigo y refuerzo positivo. Los gumets, negro, hay verde y azul. Magnífica maniobra. En la adolescencia esto casi que, bueno, se ríen de ti como les plantees, ¿vale? No les sirve, ¿vale? Los refuerzos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hay que gestionar esto? Acompañándolos y hablando mucho con ellos de la reparación y del error. Entonces, es decir, oye, me ha molestado, como padres también me ha molestado que hayas hecho esto, y intenta que la próxima vez no suceda. ¿Puedo ayudarte en algo para que no suceda? Y no. Vale. Pero es muy importante que como padres practiquemos el perdón del adolescente. Porque si no, ellas y ellos en grupo les van a pasar muchas cosas y van a cometer muchos errores. Y si no tienen el ejemplo como padres de que les damos oportunidades y te perdono, te entiendo, venga, el próximo día pero hazlo mejor, tal y cual, venga, no sé qué, y confiamos, esa voz de castigo, de esto lo haces mal, tal y cual, se va ensuciando también su voz interna. Y lo que pasa en la adolescencia es que los padres ya estamos cansados de infantil y primaria y los vamos empezando a dejar. Es decir, oye, ya se saben hacer espaguetis y tortilla a la francesa, tiren, y la pizza, ¿no? Pero justo, igual que de 0 a 2 años, o de 0 a 1 año, que el niño allí te lo tienes que llevar hasta la conferencia para el pecho y tal y cual, que no te lo quitas encima, yo siempre digo, en la adolescencia sucede lo mismo. Tenemos que estar más presentes que nunca, pero de incógnito. De detectives. Pero estar a tope. Y estar en casa, como no, con nuestras cosas y tal, pero estar en casa. Y el tiempo en que yo digo, podéis trabajar a tope como padres, elevar vuestra carrera y tal y cual, es de 3 años a cuando empiece la adolescencia. La adolescencia hay que hacer de detectives, pero estar allí al pie del cañón, para cuando empiece el adolescente a hablar, te pillen. Porque hablan cuando quieren, no cuando le dices. Pero cuando hablen, tenemos que estar allí. Entonces hay que aumentar las probabilidades de que estemos. Entonces, si compartís con vuestra pareja, está muy bien hacer equipo. Tú los lunes y yo los martes, tú los miércoles tal y cual. Va por allí, detective, vale, de acuerdo, tal. Nunca se sientan observados, nunca. Pero nosotros estamos atentos a todos. Sobre todo en el mundo virtual, que ya sabemos qué pasa. ¿Qué es la voz de la anorexia principalmente? ¿Vale? La voz de la anorexia es la que va a contagiar a vuestros niños, que espero que no los contagie nunca, ¿vale? Pero para que entendáis, que ahora os la voy a poner como habla, es una voz que va súper bien para ser la líder de vuestros hijos. Porque están en la etapa de querer ser los más guays, los más líderes, la más especial, y boicotearos. Entonces, la voz de la anorexia les va a decir que está muy bien esconderos las cosas, que no os hagan caso, que todo lo que habéis hecho, y sobre todo en relación a su cuerpo y tal, no es verdad. Empieza también la comparación, no solo con los iguales, con la mamá y con el papá. ¿Tú qué quieres? ¿Tener ese cuerpo que ella? ¿O como la abuela? Pues ¿a qué no vas a ser como ellas? Pues entonces tú tira la comida, tú haz esto. Te dirán que comas, pero tú no lo vas a hacer. Voy a poneros un vídeo que a veces con los vídeos queda como más claro. En redes sociales y en blogs, que intentamos que estén prohibidos, pero se cuelan. Son los trucos de Ana o los trucos de Mía.
Ana es de anorexia y Mía es de bulimia, ¿vale? Y en principio no han cambiado, pero van mutando a veces los nombres, ¿vale? Y entonces nosotros como terapeutas muchas veces le decimos, tú tienes la amiga Ana, ¿no?, en la cabeza, y ellos, sí, pues mirad, os presento a Ana. Los doctores me llaman anorexia, pero tú me puedes llamar Ana. Soy tu amiga, aunque no nos conozcamos. Vengo para ayudarte. No puedes hablar de esto con nadie. Con nadie que no sea como nosotras. Yo soy perfecta y quiero ayudarte a ti a serlo. Pero tienes que poner de tu parte, porque una vez entro en tu vida, no voy a salir de ella. Si no cumples todo lo que te voy diciendo, vas a ser una gorda. Una gorda que nadie acepte. Y cuidado con nombrarme a tus padres. Porque harán de todo para dejarnos. Ellos dicen que soy mala, pero no es así. Yo solo quiero ayudar a mis princesas y a mis príncipes. La comida es mala. Es nuestro veneno. Y los príncipes y las princesas lo saben. Como veis, tiene mucho poder, porque va entrenándolas a comida es veneno. Hay que entrenarse. Cada vez que comas menos y peses menos, te premio. ¿Has cogido algo de peso? No pasa nada, puedes comer menos. O muévete. Entonces hay principalmente la restricción alimentaria y actitudes que le llamamos compensación, ¿vale? Que principalmente lo que utilizan es el movimiento físico, ¿vale? Pero también utilizan otras que os quiero explicar, como por ejemplo vestirse con mucha ropa porque piensan que de esta manera sudan, utilizar diuréticos o pastillas para hacer más pipi o se piensan que de esta manera se adelgazan. Duermen muy al borde de la cama para que de esta manera estar en tensión hasta durmiendo, o cruzan las piernas de una manera incómoda para dormir, para sentir, ellas imaginan que así pierden calorías. Cuando van al baño hacen sentadillas o saltitos. O podéis también daros cuenta que vuestra hija o vuestro hijo nunca se sienta. Dices, ¡ay, qué voluntarioso este niño! Todo el día estar activo, todo el día estar activo. Ojo, señal de alerta. Señal de alerta. Al extremo son niñas y niños que estudian de pie, porque tienen como una calculadora en la mente. Todo debo de conseguir. Si yo como, lo debo de quemar. O la anorexia me dice, si quieres comer después, antes debes de bajar de calorías. Por lo tanto, deben de ejercitarse, moverse, tomarse diuréticos, cualquier cosa para permitirse comer, o después de comerse deberán de compensar. Tenemos una sociedad muy gordofóbica. Y lo primero que de recomendación es que debéis de cambiar vuestro discurso, vuestras palabras. Debéis de ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de generación a generación estamos influenciados a la idea de la comida es veneno. ¿Por qué? Porque te puede hacer gordita y si eres gordita no vas a gustar a los chicos. Aún se oye a todos los sitios. Van a ver un bebé. ¡Ay! ¡Suerte! Parece guapa. Esto para las niñas es importante, ¿eh? La sociedad era así, ¿no? Parecía. Que si eras delgada, esa es la creencia anoréxica y de trastorno de conducta alimentaria. Si eres delgada, igual a guapa, igual a exitosa, igual a salud, igual a hábitos saludables y que te esfuerzas mucho en la vida. En cambio, gorda, igual a fea, a sucia, a que tienes autoestima muy baja y no te va a ir nada bien en la vida y tienes una salud física terrible y mal. Cuando muchas veces, si hiciéramos una analítica a una persona delgada y a una persona con algo de sobrepeso o hasta gorda, a veces la gorda está más sana que ciertas analíticas de personas delgadas. Pero aún hay ese prejuicio en la sociedad que enferma muchísimo. Entonces hemos de ir con cuidado también los padres de no hacer motes o comentarios a través del físico y no dirigirnos tanto de hablar pues
dejemos de opinar de los cuerpos de los demás. Tipo, Irene me cae gorda. Cuidado, que esto es comida de gordos. Y Julia, entonces, ¿qué podemos hablar? Pues comida nutritiva, muy nutritiva, o comida menos nutritiva. Pero si la menos nutritiva hoy te apetece porque te da mucho gusto tu McDonald's con el de esta, adelante. Porque ¿para qué comemos? ¿Para qué comemos? Pues como mínimo para 3 cosas. Para nutrirnos, para regular nuestras emociones y para darnos placer. Para nutrirnos, para regular nuestras emociones y para darnos placer. Sí, la comida nos regula las emociones. En el momento, como hacen las personas con TCA, ¿sabéis qué? De esos 3 aspectos, solo se fijan en nutritiva o no nutritiva, y ni en eso. Calorías enemigo, no calorías bien, no comer es bien, calorías enemigo. Azúcar, empiezan a quitarse todo el azúcar. Empiezan a, como madre, mamá, pones demasiado aceite. Eso se puede hacer sin aceite, lo sabes, ¿no? Oye, no limpias bien las sartenes. Estos son señales de alerta. Se empiezan a obsesionar en la limpieza de las sartenes, en el aceite, no quieren mantequilla, no quieren ningún hidrato de carbono y sobre todo no quieren los procesados. Y te hacen una explicación tal de que cómo la has educado tan mal nutricionalmente todo este tiempo, ¿no? ¿Por qué la detección precoz? Pues porque desde el COVID tenemos una epidemia de los trastornos de conducta alimentaria y la mayoría de los suicidios, por desgracia, que hay en la adolescencia, se dice que es de bullying y de trastornos de conducta alimentaria. Y yo, sinceramente, lo veo muy atado, porque la mayoría de bullying se meten con un aspecto físico, ¿vale? Y entonces, si al niño le dicen, eres un filete, tú tienes a un cuerpo, todos ya tenemos 14 años y tú parece que tengas un cuerpo de niño de 6, es un filete, es un niño pequeño que no ha crecido. Eso puede llevarle a empezar a obsesionarse con las pesas, a obsesionarse en comer mucho, a obsesionarse a comer batidos, y ahí instalamos una vigorexia con solo 12 años. No, pero mi hijo está súper deportista. Hay que ir con cuidado. Y aquí dices, ¿y cómo lo reflejamos? Que no sea rígido, es decir, que tenga días que no vaya al gimnasio, que no se obsesione con comer de una manera determinada, que puedan comer de todo. Y aquí es la manera de ver si tienen un problema, ¿vale? Cuando tengáis un adolescente en casa, las basuras son importantes de mirar. ¿Por qué? Porque debéis de ser detectives, ¿vale? Entonces cuando se van, tenéis que revisar la habitación. Sí, se revisa la habitación, por supuesto, se revisa. El diario no hace falta, el diario del psicólogo no hace falta, ya lo revisamos los psicólogos, ¿vale? O cerradito, allí no hace falta, pero se revisa todo. Y hay que mirar una cosa que es que no acumulen bolsas de comida. Cuando veis que hay bolsas de comida, las niñas o niños que vomitan, muchas veces vomitan en las habitaciones, lo guardan y luego lo ponen en la mochila, el vómito, y lo tiran, ¿vale? Por lo tanto, hay que mirar las habitaciones de los adolescentes. Luego hay que mirar tijeras y cosas punzantes. ¿Por qué? Cuando el adolescente que tiene un trastorno de conducta alimentaria no le ha hecho caso a la voz de Ana o a la mía y ha fallado, he sido débil, hoy he comido más de la cuenta. En vez de una rodaja de sandía me he comido 5. La voz de Ana dice, debes de repararlo. Son las 11 de la noche o 12, ya no puedo hacer nada. Y le dice, castígate. Y se castigan, autolesionándose. La autolesión, principalmente en el trastorno de conducta alimentaria, es, me acuerdo del daño para no comer más, para que el próximo día no sea débil y consiga restringir y controlar. Si yo me descontrolo, pues tendré el castigo.
Ahora está muy de moda las pastillas, se consiguen muy fáciles. Y entonces hay adolescentes que han descubierto que pueden comer a tope de lunes a viernes porque el sábado van a consumir pastillas o coca o cosas que así no van a tener hambre durante 2 días. Y en 2 días de estar súper activo con los amigos tal, ya me bajo 4 kilos. Y así estoy subiendo y bajando, subiendo y bajando. Por ejemplo, el trastorno por atracón es un típico. Es pasar de, ostras, si mi familia toda la vida han estado de dieta, toda la vida, pues no pasa nada, que yo haga un poco de dieta. Entonces empiezan la visión dieta, que es restringir alguna comida, pero si en la mente nos prohibimos, por ejemplo, el pan, durante un tiempo, al cabo de un tiempo, en vez de tener un poquito de ganas de pan, comemos ese pan que no hemos comido más el doble, ¿no? Entonces, el trastorno de atracón combina periodos de exceso de control alimentario, de restricción, a pérdidas de control, ¿sí? Y lo vemos a tope. De hecho, mucha gente dice, yo de lunes a viernes me porto bien. Se oye en las familias, yo me porté bien. Porque como en la empresa me llevo el tupper súper organizado, tal y cual, me porto de coña. Pero ya viernes por la tarde, que acabo a las 3, empieza el festival. El viernes nos atracamos a pizza, helado, las palomitas y tiramos. Y si hace falta el sábado seguiremos. Con exceso de bebida, con la paella del mediodía, más no sé, 3 pósteres. Y entonces esto también lo observan los niños. De lunes a viernes las verduritas tal y cual y luego fiesta quimpugui, ¿no? Pues esto que sepáis que también es un trastorno de conducta alimentaria que se llama trastorno por atracón, que mucha gente lo tiene y lo tiene totalmente normalizado. Luego tenemos el trastorno de bulimia nerviosa o vomiting. Son chicas que o bien son anoréxicas, que cuando comen un poquito más pero no han hecho el atracón, se sienten tan culpables que se inducen el vómito. O pueden ser también, pueden ser más base de esto que utilizan el vómito, o bien más personas que sí que hacen atracones, comen en muy poco tiempo mucha cantidad de comida, aunque se sientan saciados, siguen comiendo y entonces luego cuando se sienten mal y en culpa, encuentran como solución el vómito. ¿Qué pasa? Que cuando vomitan, como pierden todo lo que han comido porque se especializan a quitarlo todo, están otra vez en déficit calórico y al cabo de muy poco tiempo vuelven a tener un atracón. Y entonces el espiral de atracón, llenarse, vomitarse, llenarse, vomitante, es totalmente limitante. De hecho, la mayoría de muchas personas que no van al colegio y empiezan a no ir al colegio, muchas veces es porque vomitan 10 o 12 veces al día. Ya no pueden, y entonces no pueden venir al colegio, ¿no? Y si lo esconden a los padres, tengo ansiedad, tengo depresión, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestro hijo o hija tiene un trastorno de conducta alimentaria? Lo notaremos totalmente agresivo, irritable y irascible. Vaya, pues qué difícil, si la adolescente ya es así. Por eso os digo, detectives. Esto es muy difícil de diferenciar, porque lo comentas, es que está muy agresiva, muy irritable, muy irascible. Bienvenido al club del adolescente. Difícil. Luego, yo creo que es más fácil ver que ya no querrá ir a extraescolares. Y por eso, las extraescolares es una gran prevención. Que vuestros hijos hagan arte, deporte, lo que sea. Porque es una señal de alerta cuando dicen, ya es que ya no me gusta. ¿Pero qué te gusta? Nada. Bueno, pues igualmente lo mantienes. No, pero empezará a tener una anedonia, de no tener deseo de nada. No querrán hacer nada. Aquí es cuando te puedes preocupar, ¿eh? Y luego, estados de depresión, de tristeza, con ansiedad. Pero creo que la clave, que empiezan a decir que, ¿para qué? No me gusta nada, no tiene sentido. Y empiezan a aislarse para estar más en contacto con Ana. La bulimia es un trastorno de conducta alimentaria que hace que la persona tiene un placer irrefrenable en comer. En principio es la imagen de la persona que es gordita y que come compulsivamente siempre. Compulsivamente quiere decir irrefrenablemente. Les encanta comer y se les va de las manos, ¿vale? Constantemente. Hay personas bulímicas
que están un tiempo comiendo mucho, pero luego hacen dietas que les dura 1 año o 2, que hacen una transformación física alucinante, que allí reciben los mensajes gordofóbicos, ahora sí que estás guapo, ahora sí que estás guapa, tal, que hace que se mantenga a un tiempo muy largo. En cambio, el trastorno del atracón, la restricción dura días, no dura años o meses. En la bulimia puede durar meses y años de dietas y un equilibrio, pero después vuelven al descontrol. También me gustaría contaros que está muy de moda y pasa muy desapercibido. Cuando nuestra adolescente empezará a darnos sermones de mamá, es que esto lo cocinas muy mal, no se utiliza este tipo de aceite, si quieres tienes que utilizar este. Y esta comida, mira, la etiqueta no sé qué, empezará a daros lecciones donde en el fondo lo que se está quitando es todos los azúcares, todo. Está empezando el adolescente a tener una lista de alimentos prohibidos. Prohibidos porque principalmente le van a engordar. Y entonces la estrategia que va a utilizar es, no, yo quiero comer saludable, yo quiero comer bien. Y a través de allí nos la cuelan. Y la ortorexia es muy parecida a la anorexia, ¿vale? Porque hay un exceso de control y de estos pacientes tienen un placer enorme de controlar. Y te das cuenta si eres la pareja de esto, porque luego ven a la casa y dicen, ¿has visto qué mal comen? ¡Qué guarros! Yo no entiendo cómo la gente come así. Necesitan también decirse todo ese lenguaje para potenciar el monstruo que tienen en la cabeza. Pica es que os lo quiero explicar. Comen, ¿vale? Mastican, lo saborean y cuando ya está a punto de irse a tragar, lo escupen, ¿vale? Y hacen esto. Entonces comen tal, y entonces eso es muy compulsivo porque pueden estar mucho tiempo haciendo esto. Nunca lo tragan, sino que lo escupen. Y luego el picoteo, ¿vale? El picoteo es la compulsión de comer entre horas o cocinando, que es el típico de cocina y empiezan ya a no parar de picar. Entonces, la herramienta que os quiero dar en esta charla para prevención, y es que tengamos muy en cuenta la precomida, la comida y la poscomida. Es algo muy simple y muy sencillo, pero muchas veces nos olvidamos, ¿vale? Es importante desde bien pequeños, y no nos olvidemos a la adolescencia ni con la excusa de es que tiene que estudiar, me da igual, tiene que ir al súper. Con más motivo tiene que aprender, si no ha ido al súper, tiene que empezar a ir al súper y ver cómo se compra la comida, de dónde viene. Entonces, vamos a ir al supermercado, vamos a enseñarle cómo organizamos las comidas, lo vamos a tener en la nevera, todo organizado, en los conjuntos, va a empezar a aprender también nutricionalmente, pero es muy importante tener el menú colgado en la cocina, donde haya flexibilidad y adaptabilidad, ¿vale? Donde no seamos tampoco rígidos los padres, pero que haya una estructura. La mayoría de trastornos de conducta alimentar en la adolescencia me encuentro que las niñas llegan a casa y no está la comida hecha. Y me diréis, pues es que ya saben hacerse los espaguetis y la tortilla, que se espabile, no lo van a hacer. Entonces llegan con esa impulsividad y cogen la comida rápida, ¿vale? Y esa comida rápida más sus cambios físicos, pues les hace sentir mal. Entonces, una de las grandes prevenciones es que tiene organizado el tupper. En la adolescencia, si tenemos la suerte de tener abuelas y abuelos, debemos de volverla a activar. A veces ya decimos, no, mira, ya, qué bien, son autónomos. En la comida, yo siempre digo, la comida es un acto social, debe de estar alguien con nuestro adolescente. Y si no, que se quede en el instituto comiendo. Pero eso de, no, ya me voy a ir a casa yo sola. No, te vas o al instituto, o con tu abuela, o con tu tía. Vigilarlo mucho, protegerlo. La autonomía tiene que ser en otra cosa. Esto es un acto social y vemos una prevención, es que no coman solos. Una cosa, enseñarles a manejar la comida, que toquen la comida y empiecen a cocinar, ¿vale? O que observen.
Y entonces también, cuando tengamos preparado todo, ¿qué es lo que te apetece más? De todo esto, organízate. Esto es lo que hemos preparado, sabes lo que hay en la nevera, organízate y confiar en nuestro adolescente que se va a disponer. Cuando vemos que empiezan a tirar cosas o se organizan mal, sí que hemos de poner límites de que esto es el mínimo necesario para tu energía vital, para que puedas seguir estudiando. Y sin pantallas, esto también, sin pantallas, hemos de hablar y comunicarnos. La relación con la comida es como un acto comunicativo. Es fundamental hablar porque así entras sin estar pensando de lo casi con lo que comer, porque es un acto social. La comida, evitar el aislamiento, aquí lo tenéis, evitar las pantallas, disfrutar de la belleza de los platos, de la comida, de los colores de la comida, donde haya los macronutrientes siempre por allí, ¿vale? Y que se nos vea que disfrutamos de la comida y que no tenemos miedo a ningún alimento, ¿vale? Es un ritual social y de comunicación, ¿vale? Entonces, la mejor prevención es esta. Hay una amiga mía que me dice, Julia, yo que soy el perfil obsesiva y tal, estaba al borde de tener un trastorno de conducta alimentaria. ¿Y sabes lo que me salvó? Digo, no, dime. Dice, me salvó que mi madre, hasta que no me fui de casa, o sea que ya era mayor de edad y todo, la obligación era, te puedes salir de marcha donde quieras tal, pero tienes que venir siempre a cenar. La cena es a tal hora y cenamos en familia. Y dice, Julia, es la norma de mi casa. Dice, y esto hay amigas que no lo entendían, porque yo estaba por allí en Saint Gervais, en Sarriá, y decían, me tengo que ir a cenar, luego os veo después de la peli, que en esta no puedo, que tengo que cenar. Dice, pero a mí me salvó Julia, porque yo en esa edad no hubiera comido con mis amigas allí. Es muy importante cuidar el pre, la comida y la poscomida. ¿Qué es la poscomida? Pues una hora después de comer, o seguimos hablando, o jugamos a juegos de mesa, o miramos una serie juntos, donde hay reposo. Cuando veáis que vuestro hijo o hija no puede hacer eso, esta es la mejor señal de alarma que hay. Se va a dejar a estar en reposo. ¿Y qué va a hacer Julia? Se va a duchar. Comen y se van al baño. Señal de alarma. Y siempre debéis de tener, lavamos manos y luego a comer. Pero después de comer, no vamos al lavabo. Estamos siguiendo la comida. El acto de la comida, yo siempre digo, acabamos de comer y se sigue una hora más. Después de la hora se puede ir al baño. Pero esto, si pensáis en vuestra fisiología, menos en el desayuno, que tomáis el café ese muchas veces y no podéis ni aguantar, en principio ya lo hacéis de manera natural. Y Julia, y cuando me dice que está agobiada, que tiene exámenes, vale, empieza a estudiar, pero en el comedor o en la cocina, mientras la mamá va recogiendo la cocina. Pero sigue siendo un acto social. Y yo les hago que estudien en la cocina. Mientras que al final, vale, como estudias, no vas a recoger la cocina, pues empiezas a estudiar aquí, mientras recogemos, estás con nosotros, tú estudias tal, y luego ya te vas a ir a la habitación. Bueno, ya sabéis, ahora no se come en familia, se van cada uno a su habitación con el iPad. Claro, esto está generando uno de trastornos de conducta alimentaria que principalmente es el del atracón, ¿eh? Y muy normalizado. Los niños encima tienen móvil rapidísimo, just eat, y los padres no. ¿Hacéis cenas? ¿Cocináis para vuestros hijos? No, pedimos. Ya él se pide lo que quiere. Y claro, con unas bulimias, niños que dan. Y luego digo, vuestro hijo tiene un trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué? ¿Cómo va a tener un trastorno de conducta alimentaria? Déjame la aplicación de Just Eat, que vamos a ver los pedidos. Y cuando descubre, ¿cómo? ¿Fuera de las comidas también te pides? Porque ya sabéis que esta comida encima es compulsiva y adictiva. Pero no es tanto la comida, es la manera de funcionar que ya se instala, ¿no? Estas son las claves que quiero que os quedéis, ¿vale? Focus atencional, que acompañéis más que aconsejéis, ¿vale? Que favorezcáis los espacios de comunicación libre de juicios, que generéis espacios sagrados de la casa, libres de pantallas, para fomentar las relaciones. Cocina y come en familia.
siempre que podáis, o si no, organizar para que haya alguien con vuestro adolescente comiendo como una relación social. Revisemos nuestros discursos. Sí, claro, en familias de que siempre se ha estado de moda de dietas, pues son familias que tienen que ir con cuidado, con más riesgo. Cuando hay problemas con gluten y tal y cual, son familias que tienen más riesgo, los hijos, de tener un trastorno de conducta alimentaria. Sí, tienen más riesgo, ¿vale? Enseñar a ser críticos con lo que ven. Es importante la comunicación para que puedan tener confianza en nosotros y nos compartan vídeos de cantantes, tal, y vayamos siendo críticos con las imágenes que vemos. Hay anuncios de Zara y tal que gracias a ser críticos se han retirado porque las modelos eran personas enfermas. Por lo tanto, la presión social desde casa y de fuera está sirviendo a que cada vez la moda está utilizando más cuerpos normopeso. Y esto está ayudando muchísimo. Enseñar anticipa que el cuerpo, esto es muy importante, el concepto de anticipar de que el cuerpo cambia y fluctúa siempre y que está bien así. Por lo que os he dicho, siempre se piensa de me quedo aquí y aquí ya estoy bien. 40 kilos, no más. Sí, 40 kilos y tienen 30 años y aún quieren los 40 kilos. ¿Vale? Ese es un concepto que hay que entrenarles. Luego, ¿qué hacemos con los espejos? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la báscula de casa o dejamos una báscula? Pues de nuevo, todas estas cosas dependen. Yo os recomiendo que en vuestra casa tengáis un espejo que se vea desde los pies a la cabeza. Uno. Y si no lo tenéis, vais a IKEA y lo compráis, ¿vale? Porque esto ayuda a la percepción corporal. Si se ven partidos, se imaginan que luego, si están en la crisis de adolescencia, son más feos o más gordos de lo que es. El espejo, todo ayuda a la percepción. Entonces, es fundamental que se vean y se toquen. ¿Qué es tocarse? ¿Cómo lo hacen? Si hacen extraescolares de deporte o de danza, ya lo incluye. Pero si lo han dejado, ¿qué podríamos hacer, Julia? Pues entonces hay que instalar unas 3 veces a la semana que después de la ducha se ponga crema hidratante por todo el cuerpo y que se toquen. Y que aquí estoy. Porque claro, si no hace danza, deporte, no hay el control de propiocepción de que mi cuerpo, gracias a mi cuerpo hago esto. Hay una desconexión y con las pantallas. Pues tendríamos que generar al menos esto. Otra cosa que recomiendo es, si estamos así, que cada día se masajeen en familia. ¿Vale? Que se hagan el trenecillo y se toquen. Porque es fundamental que, por ejemplo, es muy típico que hay pacientes de trastorno de conducta alimentaria que no pueden que le toquen la barriga o la parte que tiene más fobia. Entonces es fundamental que en casa os masajéis. Eso es una buena prevención. Pues los estudios, la gratitud, la meditación, ¿vale? Y en la adolescencia debemos de ser madres y padres tigres, porque ya de por sí van a querer dejar muchas cosas de actividades. Y por prevención hay que intentar que mantengan. Que alguna dejen, de acuerdo, pero el hecho de que mantengan su identidad en soy la que toca el piano, soy la que pinta, esto le protege a la voz de la anorexia, que sea amable contigo mismo, y el mejor ejemplo somos nosotros. Entonces, si trabajamos ser amables y la gratitud hacia nuestro cuerpo, pues puede marcar una gran diferencia. Y cómo nos relacionamos también como en el mundo. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Yo soy la voz.